les bendiga esta noche, a ustedes que están aquí y a ustedes que nos ven por internet. Este es el show. Ustedes preguntan, nosotros respondemos. Lo que no sepamos, se lo preguntamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Bueno, es delicioso estar en casa de nuevo. Es rico estar aquí en este lugar. Y queremos hoy aprovechar para poner un pensamiento en su mente. Recuerde que todo pensamiento que usted lleva a la acción cobra vida. Si la palabra de Dios viene a mi espíritu, no es activada por la acción, la palabra se muere. Pues si la palabra de Dios es activada por la acción, se convierte en un pensamiento que da mucho fruto. Y hoy quiero hablar algo de eso. Cómo nosotros estamos manejando nuestra vida. Cómo nosotros pensamos. Y sobre todo, la pregunta de esta noche: ¿cuál es tu pensamiento o tu visión acerca de Dios? Es tan importante tener eso claro. Si a mí me preguntan acerca de Dios, ¿cuál es mi pensamiento? ¿Conozco yo a Dios? ¿Lo conozco? ¿Qué sé yo acerca de Él? Si a usted le piden que describa a Dios, ¿usted qué diría? Quiero que vayamos, Raúl, a Éxodo capítulo 8, versículo 10. Éxodo 8, 10. Dice la palabra de Dios: y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Repito, y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra. ¿Ve? Se hará conforme a tu palabra. Era la respuesta de Moisés. Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Para que conozcan. Si vamos a hablar de la familia y el show de la familia, yo creo que la mejor forma de nuestros hijos conocer a Dios es a través del pensamiento del Padre. ¿Qué piensa papá y mamá de Dios? ¿Qué escuchan mis hijos? Que yo hablo o digo de Dios. Uno escucha a muchos niños repetir solamente los conceptos de su padre acerca de Dios. Uno escucha a papás decir, Dios es un bacán, Él no se enoja. Eso repite el hijo. No, Dios siempre es misericordioso. O está el otro concepto, es que ese man es muy castigador. Yo por eso no me meto a la iglesia, porque es duro, es como una mafia, no sale muerto. No. ¿Qué escuchan mis hijos? ¿De quién es Dios? ¿Cuál es el concepto de Dios? Mis hijos aprenden de mí quién es Dios. Y nadie puede expresarle mejor a nuestros hijos quién es Dios. Las acciones del padre, las acciones de la madre dejan ver cómo piensan. Y el niño aprende más del padre y de la madre que de nadie. Entonces, a veces los niños vienen donde el pastor, porque mi pastor sí sabe de Dios. Mi pastor me va a responder lo que le pregunte de Dios. Y eso es bueno, pero estamos equivocados en algo. No debe ser el pastor quien da respuesta a tu hijo de quién es Dios. Debe ser tú, papá, mamá, quien da respuesta a tu hijo de quién es Dios. Con las acciones, con las palabras. Nadie puede llevar a un hijo a amar a Dios como lo puede hacer uno como padre. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo logré que mis hijos amaran a Dios de todo corazón hasta hoy, porque siempre les mostré que el proveedor de la casa era Dios, y en todo lo que hacíamos poníamos a Dios de primero. Pero yo le hago a usted la pregunta hoy: si le piden que describa a Dios, ¿qué le diría usted a sus hijos? ¿Dónde usted aprendió acerca de Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo Dios hace funcionar este mundo? A veces preguntan los niños. ¿Y dónde está el reino de Dios?
¿Y por qué no se ve? ¿Estamos preparados nosotros para responder esas preguntas? La respuesta debería de ser: sí estamos preparados. Los niños no son los mejores instrumentos para tener la vislumbre, la visión clara de quién es su padre y cómo pensamos. Sin embargo, los niños saben cómo piensa su padre. Cuando yo quiero conocer a alguien, cualquier miembro de la iglesia, y tengo la oportunidad de estar con su hijo primero, un niño de 8 o 10 años, yo le pregunto al niño quién es su padre o cómo piensa su padre, y el niño me responda más rápido de lo que usted piensa. ¿Y tu papá? ¿Cómo piensa? Tu papá es enojado, y el niño contesta en un minuto. ¿Y tu mamá? ¿Qué dice tu mamá de Dios? El niño contesta en un minuto. Él tiene un concepto claro de quiénes somos como padres. Entonces, ¿qué pensamientos ponemos en ellos? Yo estoy seguro que las hijas de Raúl sabían quién era su papá cuando no estaba en Cristo. Lo vieron en la calle, lo vieron borrachito, ¿verdad? Lo vieron en el mundo. Y seguro tenían un pensamiento de Raúl, sus hijas. Pero al venir a Cristo, sus hijas tienen que tener otro pensamiento. ¿Qué crees que les has vendido ahora mismo a tus hijas con respecto a tu nueva vida, Raúl? Es muy tremendo porque inclusive en esta semana he hablado mucho con Manuela porque hemos estado solos y ella me dice, yo le digo, Manuela, ¿qué piensas de mí como siervo de Dios? Me dice, papá, es que lo que yo te digo es que lo que tú dices, lo que tú nos enseñas, tú lo muestras y lo practicas primero. Nosotros podemos decir que cuando nos enseñas algo es porque tú lo estás aplicando de primero y siempre, en todo momento, buscas a Dios para alguna respuesta. Para todo lo que vas a hacer, consultas a Dios. Y es muy importante uno saber que sus hijos piensan eso de ti. Entonces, no es lo que yo impongo, sino lo que yo enseño. Y eso es muy importante, no imponerle a los hijos, sino enseñarles quién es Dios en la vida de cada uno. Bueno, entonces, ¿cómo crees tú que tus hijas ven a Dios? ¿Quién es Dios para ellas según lo que tú les has mostrado? ¿Quién es Dios para mí? Para ellas. Es lo que yo les muestro día tras día. En una dificultad, Él es quien va a dar la respuesta a lo que estamos viviendo, el que va a dar la solución al problema que estamos viviendo. Entonces, en un momento estamos diciendo, ¿pero por qué sucedió esto? Y una de las dos contesta, es la voluntad de Dios, y si Dios está en esta situación con nosotros, vamos a salir fácilmente, porque esto es de Dios, y podemos identificar, y ellas pueden identificar cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Entonces en eso ven a Dios en todo momento, por lo que nosotros hablamos y cómo nos comportamos en cada situación. Bueno, la Biblia dice que Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador, Jehová Jireh, y tiene muchos nombres Dios. Para mí es eso, lo que leo en la Biblia es real. Tengo un Dios sanador, lo he visto activo en mi vida. Entonces puedo mostrarle a mis hijos a Dios como un Dios sanador. Puedo mostrarle a mis hijos a Dios como mi proveedor. O el niño todavía piensa que usted, papá, es el proveedor, que Dios no tiene nada que ver en este asunto. Está en nosotros. ¿Cómo ven mis hijos a Dios? Es el proveedor. ¿Lo ven como el papá castigador? ¿Como el papá que corrige? ¿Como el papá que ama? ¿Cómo yo le estoy transmitiendo a Dios a mis hijos? Ah, ya sé cómo. Muchos de ustedes le están transmitiendo a sus hijos un Dios alcahueta, porque usted como padre es alcahueta. Entonces dice que Dios es alcahueta. Ese es el Dios que mostramos. Delicado, ¿verdad? Dice que nosotros como padres somos una representación directa de Dios en la tierra. Que Dios espera que nosotros seamos como Él. Pastor, ¿y cómo lo logro? A través de los principios de la palabra. La palabra me dice a mí, me enseña a mí cómo ser como Dios. Al ponerlo en práctica, yo le digo a mi hijo,
yo voy a hacer con usted lo que yo sé que Dios haría. Ok, ¿qué haría Dios? Lo amenaza pero no cumple. ¿Qué haría Dios? Le pasa el castigo 1, 2, 3, 4 veces. Eso lo está diciendo usted a sus hijos de Dios. ¿Quién es Dios? Entonces tenemos que saber tener la mezcla de lo que es el amor y la autoridad en Dios. Tomar esta mezcla y saberla transmitir a nuestros hijos. Ayer tuve una experiencia que me tocó el corazón, y es que hace 15 años nacieron aquí 2 niños prematuros, gemelos, y entonces nos tocó meterlos aquí en el pecho, estilo canguro, para calentarlos. Y a mí me gustaba mucho cuando los traían. Entonces yo sacaba al ratico y me gustaba meterme ese niño tan chiquitico aquí en el pecho. Me gustaba y lo arropaba. Allá en la oficina me gustaba mucho hacerlo. Pero la familia a veces se desprende de la iglesia, no obedece los principios de la palabra, se desvían y se vuelven solamente asistentes o miembros de la iglesia. Y lamentablemente en esta familia yo he visto cómo la palabra de Dios no opera. He visto cómo sus hijos que se quedaron aquí, ninguno ha honrado a Dios. Todos se han desviado, todos han pecado. Entonces ya los niños son esta parejita de 15 años, estos gemelos. Y ayer estábamos en una célula y me partió el corazón cuando este joven me apartó a un rincón y me dijo: a mí me da una vergüenza cuando usted predica, pastor, porque siempre hemos estado en la iglesia y yo veo que mi papá no honra a Dios y mis hermanos ya se perdieron. Usted me puede ayudar a mí para yo ser diferente. Así como usted fue diferente en su familia, yo quiero ser diferente en la mía. Yo no quiero perder mi virginidad, pastor. Yo no quiero fumar como mis hermanos, pastor. Usted me puede ayudar. Y yo recordé el momento en que yo me lo metí aquí en el pecho. Y yo dije, wow. Y me fui en el carro, yo pensaba, es tan fuerte el mundo espiritual. Y yo le dije a él, ¿será que algo puse de mí en vos cuando te cargaba aquí en el pecho? ¿Por qué me estás pidiendo eso? Solamente le dije, péguese de mí, acérquese. Qué triste cuando un hijo crece con una familia entre comillas cristiana, pero el hijo no tiene nada impregnado en el corazón, nada bueno que haya aprendido de su padre o de su madre. Porque aunque vamos a la iglesia, nuestras acciones, nuestros dichos no muestran a Dios. Entonces qué triste llegar a la conclusión de que una pareja que ha estado conmigo 19 años no conoce a Dios. Pastor, ¿y por qué dice eso? ¿Qué transmitimos a los hijos? Lo que somos. Si no conocemos a Dios, ¿qué vamos a transmitir? Lo que somos. Yo pienso que donde quiera que yo vaya, yo no tengo mejor carta de presentación que mis hijos. Son mi mejor carta de presentación. Bueno, pastor, dirá usted, yo llegué tarde. Ya mis hijas estaban cuando yo llegué a Cristo. Usted los crió desde pequeños. Los hijos son buenos para creer en los cambios de los padres. Cuando el padre como tal de verdad hace cambios en su vida, el niño va a registrar automáticamente el cambio del padre. El niño sabe canalizar el cambio del padre. Usted puede ir a su casa y decirle a su hijo: hijo, yo te fallé, yo te dañé, pero yo conocí a Cristo. Quiero una nueva oportunidad, ¿me quieres ayudar? Un hijo siempre va a querer ayudar si usted le sabe llegar. Pero nadie tiene la fuerza del padre o de la madre para decirle al hijo quién es Dios. Ahora, para yo poder lograr hacer esto con los hijos, Raúl, es imposible lograr que los hijos sepan quién es Dios,
cuando tu misma mujer no sabe quién es Dios? Es muy tremendo porque tiene que ser un común acuerdo. A ver, cuando yo como cabeza de hogar sé quién es Dios, lo debo impartir a mi esposa. Que mis hijos, mis hijas vean a Dios a través de mí, pero que mi esposa también conozca a Dios. Yo transmitirle lo mismo a Dios, de Dios a mi esposa. Porque hay mujeres, yo soy de los que digo, ¿quién va a dar testimonio de usted qué cristiano es usted? Su esposa. Su esposa va a decir qué cristiano es usted. Sus hijos van a decir qué clase de cristiano es usted. Pero la que tiene que estar muy activa ahí es la esposa, enseñándole los principios a sus hijos. ¿Por qué? Porque mientras el papá trabaja, ¿qué debía hacer la mamá en casa? Estarles ahí impartiendo lo que aprenden. Pero si ella no conoce a Dios, jamás se lo va a impartir. Es muy tremendo porque en estos días en la clínica siempre yo llamo a Cristina y ella me dice, yo le digo, amor, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia con Luisa, estoy orando con Luisa. Y siempre que llego están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta que independiente de todo, en cualquier lugar, siempre tiene que haber la oportunidad para pegarse a Dios, para estar ahí buscando de Dios. Pero primero ella tiene que conocer a Dios para impartirle a sus hijas quién es Dios. Porque si ella no lo conoce, no lo puede impartir. Yo creo que uno de los errores más constantes que se está cometiendo dentro de la iglesia cristiana son los matrimonios. Es muy preocupante y casi siempre pasa. Podría decir en un 90%, sin temor a equivocarme, nos estamos casando con personas que no son espirituales. Y ahí ya tenemos un error. El hombre se casa con ella creyendo que la va a poder cambiar, solamente simpatizante de la iglesia. O la mujer se casa con él creyendo que lo va a poder cambiar, porque él solamente es simpatizante de la iglesia, no es verdaderamente creyente. Entonces, desde el momento que tenemos este tipo de matrimonio, donde uno de los dos es menos espiritual que el otro, ya tenemos un problema y un trabajo muy grande por hacer. Yo no voy a lograr impartir en la vida de mis hijos quién es Dios si yo no logro equilibrar la vida espiritual de mi pareja con la mía. Porque uno de los errores dentro del matrimonio es cuando los niños quieren algo y papá y mamá dejan ver diferentes conceptos, diferentes posiciones. Es muy diferente cuando el papá le dice a los hijos, en esta casa me gusta que ayunemos los sábados, vamos a separar el día para Dios. Y escucha que la mamá dice, eso no es tan importante, mi hijo, usted lo puede hacer una vez al mes. Es un concepto diferente al concepto del padre. Entonces al hijo se le abrió una puerta. ¿Pero por qué? Porque papá y mamá no están llevando el mismo nivel de vida espiritual. No estamos siendo uno solo en Cristo. Entonces, muchos de nosotros, muchas mujeres, para no tener enemigos aquí hoy, están felices porque su marido está en la iglesia. Pastor, cámbiemelo. Pero abusamos. Porque lo queremos a él metido en la obra del Señor, pero muchas no se quieren meter. O viceversa. El hombre dice a la mujer, eso es para mujeres. Usted vaya al ayuno, usted vaya a la vigilia, yo la llevo a todo, pero a mí déjeme dormir. Vaya usted. Entonces, en el momento de tomar una decisión seria dentro del hogar, hay un equilibrio espiritual en ambos para poder decidir. No lo hay. Y uno, aún aquí dentro de la iglesia, uno se pone a ver las parejas y uno sabe quién tiene una pareja espiritual y quién tiene una pareja carnal. Uno sabe. Yo conozco casos dentro de esta iglesia. A veces cuando nosotros la embarramos, metemos las patas, lo primero que nos da es vergüenza de volver a la iglesia. Entonces, por decir algo,
el esposo venía a la iglesia con la señora y él cometió un error. La maltrató, la violentó, le pegó, le fue infiel, cualquier cosa de esas. Entonces, cuando él se restaura, cuando él reconoce el error, le dice a ella, bueno, yo la perdono o usted me perdona, pero tengo una condición, sí, cambiemos de iglesia. Ve, cambiemos de iglesia. Y con esa frase yo he perdido mucha gente en esta iglesia. ¿Por qué? Porque les da vergüenza del pecado que cometen. Y luego la pareja, por no perderlo, así, ¿a qué iglesia quiere que vayamos? Y ahí es donde empezamos a patinar. Entonces el evangelio se enreda. Entonces le mostramos a los hijos que cuando cometemos un error o algo no nos gusta, simplemente cambiamos de iglesia. ¿A quién le aprendió el niño a que se puede ir a cualquier iglesia? Al padre, porque ese fue el modelo. Pero también yo he tenido familias que se han querido mover de la iglesia y nunca se han podido mover por la posición de los hijos. Váyase usted mamá, váyase usted papá, esta es mi iglesia, aquí está mi pastor, yo de aquí no me muevo. Son posiciones que vamos nosotros teniendo frente a las pruebas. Pero yo quiero que usted entienda lo siguiente. Antes de trabajar con los hijos, asegurémonos que estamos trabajando como pareja. Siempre miramos la parte física de nuestra pareja. Una mujer presentable, una mujer hermosa, una mujer trabajadora. Y dejamos la parte espiritual como algo muy insignificante. Y allí estamos equivocados. Porque al pasar los años, con la palabra de Dios, en esta conexión, uno descubre que lo que hay que mirar primeramente es la vida espiritual de la pareja. Si usted tiene un hombre espiritual, una mujer espiritual, usted lo tiene todo. La vida va a ser más fácil. Pero cuando nosotros tenemos que estar convenciendo a nuestra pareja, pero si vas a llegar a la iglesia, llega a las 7, no llegues tarde, pero prométeme que vas a llegar. ¿Usted cree que a dónde usted va a ir con esa pareja? ¿Cuánto le dura esa relación? Usted está ejerciendo una presión. No debe ser así. Ahora, ¿qué pasa? Que por no estar en común acuerdo, desconocemos los beneficios que hay o que llegan a nuestra vida por servirle a Dios. Alba y yo aprendimos juntos a conocer los beneficios de la palabra. Todas las cosas a las que tenemos derecho juntos por servirle a Dios. Yo lamento mucho cuando veo parejas en desequilibrio. Pastor, ¿por qué no nos va bien si hemos luchado tan duro? ¿Están de acuerdo en todo? ¿Se ponen de acuerdo para todo? Es que ya no quiere, pastor. ¿Tienes un problema? Pastor, ya no quiso ir al retiro. Lo siento por ti. Porque es que el beneficiado soy yo. Como el que no me beneficio cuando ya no quiere, soy yo. Y va a ser un problema mío. Entonces nos cansamos de luchar con esto. Pastor, y me tengo que quedar con esta mujer toda la vida. Usted la escogió. Me tengo que quedar con este esposo. Usted lo escogió. ¿Qué usted miró? Si la palabra de Dios no logra hacer cambio en tu vida, no lo va a hacer absolutamente nadie. Ningún ser humano en la tierra puede cambiar a otro. El cambio del ser humano se da a través de la vida espiritual. Entonces, Raúl, ¿qué hacemos con estos hombres o con estas mujeres que su pareja no es espiritual? Porque yo me acuerdo que Cristina se enamoró de Dios y vos eras una cosa muy dura. Me acuerdo yo por allá, en aquellos tiempos. Y ahora yo te veo corriendo con todo. ¿Qué pasó? ¿Qué le podemos aconsejar a estos hombres? Lo que pasa es que muchas veces no sucede, es porque las mujeres muchas veces quieren imponerle a sus esposos que cambien, pero no quieren mostrar un cambio ellas. Quieren mostrarles un Dios que ellas no viven.
En mi caso fue que mi esposa me mostró a Dios. Entonces yo no me fui a buscar a mi esposa, sino al Dios que tenía mi esposa. Entonces no se trata de imponer a toda hora, sino si mi esposa no es espiritual, yo debo ser el más espiritual de la casa, porque yo le debo impartir a mi esposa para que sea espiritual. O el esposo o la esposa le debe impartir al esposo para que sea espiritual. Es muy tremendo porque ahora, ahí me parece muy tremendo porque hay muchos jóvenes, muchos niños que han perdido la creabilidad a sus padres, ya no creen en sus padres, pero los padres se quejan. ¿Y es por qué? Porque los hijos ya no ven sus padres orando. Los padres imponen, pero no oran, no buscan la presencia de Dios, no leen la palabra. Entonces, ¿con qué autoridad van a enseñar? A veces se le impone a la esposa, pero no se hace nada. Uno tiene que dar, es un ejemplo. Mire que a mí me parece muy tremendo porque en mi casa, por ahí 3 días en la semana se hace el altar familiar. Y yo no tengo que decir, vamos a hacer el altar familiar, sino que yo bajo al primer piso, prendo el equipo y empiezo a adorar, y todos van llegando, va bajando una, después baja la otra, y todos se meten en la presencia. No es de imponer, es de enseñar. Porque cuando uno lo hace, cuando uno como cabeza da el primer paso y uno enseña, no tiene que obligar a nadie, no tiene que imponerle a nadie. Lo que tenemos que hacer es no buscar la pareja, buscar a Dios. Cuando usted busca a Dios, usted no se va a separar de Dios en ningún problema. Pero cuando está buscando a su pareja nomás, cualquier berrinche que haga la pareja, sea el hombre o sea la mujer, usted se retira. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar día tras día, meternos nosotros a ser ejemplo dentro de nuestro hogar. Nosotros tenemos la capacidad de acercar o alejar. Con mi actitud, yo puedo acercar a Alba a Cristo o la puedo alejar de Cristo. Evaluémonos. Tu comportamiento motiva, acerca a tu pareja a Dios o lo aleja. Yo he tenido quejas, pastor, es que si mi esposa me corriera como le corren a usted en la iglesia, es que si mi esposo me abrazara como abraza a la gente en la iglesia, usted lo ve en la iglesia abrazando a todo el mundo. Pastor, es que mi esposo se sienta con tal hermano y yo veo que una hora hablan y se ríe y se ríe. En mi casa nunca se ríe así. Con nosotros nunca se sienta a charlar así. Pregunto, tu actitud, ¿acerca a tu pareja a Cristo o la aleja de Cristo? Y esto lo voy a dejar para el próximo tema. En estos días le dije a Alba, cuando llegó de viaje, solamente le dije a Alba, la miré y le dije, mira mi amor, esta semana antes de que llegaras estuve pensando en ti y me acordé de la ropa que tenías puesta el primer día que me diste el primer beso en la boca. Se me quedó mirando. Sí, mi amor. El overol azul clarito con tapita aquí, ¿te acordás? Ese overolcito azul que tenías tan lindo. Ese ya me diste el primer beso. De ese comentario salió una charla entre Alba y yo, que a las 4 de la mañana no habíamos terminado de hablar. Fue una noche espectacular. Solo por un recuerdo de hace 35 años. ¿Cuánto podemos hacer? Mucho. Mucho. Y esa charla nos llevó a Alba a contarme cosas de nuestro noviazgo que yo no sabía. Situaciones que ella tuvo que enfrentar con la familia por mí, que nunca me había dicho. Y me llevó a desahogarme, a decirle por qué me guardé, por qué nunca hice una lección, cuál era mi corazón, cuál era mi verdadero estado antes de cortejarla a ella. Entonces el día, la noche maravillosa se convirtió en una semana maravillosa. ¿Acercamos o alejamos? Es una decisión de cada uno. Pero como usted ni siquiera se acuerda, usted dice,
si le pregunto, nos agarramos del pelo. Apenas diga que no me acuerdo, esta me va a matar. Ese es el problema. Cuando las cosas son de corazón, nosotros podemos edificar. Entonces, que cuando tu hijo te pregunta, mami, ¿y dónde mi papá le dio a usted el primer beso? ¿Qué usted le va a responder a su hijo? Si usted ni siquiera se acuerda. Yo estaba caído en la rasca, no me di cuenta. Cuando desperté estaba dormida al lado mío, desnuda. Oh, tremenda enseñanza. Por eso muchos padres no tienen las herramientas para decirle a sus hijos, guárdese puro. No tienen las herramientas. Porque ni siquiera trabajamos en eso. Nosotros podemos trabajar en eso. Yo puedo convertir una situación negativa, la puedo convertir en algo positivo para mis hijos. Yo quiero que usted viva de esta forma, porque yo viví de esta forma, y yo no quiero, hijo, que usted repita la historia, pero el tema lo pone usted, lo enseña usted. Hijo, si yo hubiera conocido a Dios como usted desde pequeño, mi vida no hubiera sido igual. Qué bueno que usted lo conoció desde pequeño. Enséñele a su hijo. Tiene las herramientas. Pastor, y es muy tremendo porque a veces hay mujeres que siempre están reprochando cuando el hombre dice que Dios les habla. Cuando el hombre le dice, muchas veces yo he escuchado que un hombre le dice a la esposa, es que Dios me habla. Y muchas esposas le responden, si Dios le habla, ¿por qué me tratas como me tratas? Si Dios te habla, ¿por qué no eres detallista, no eres especial conmigo? Y es muy real, hay muchas formas de mostrar cómo Dios habla. Es muy bueno cuando tu esposa dice, a mi esposo Dios le habla. Cuando el esposo puede decir, es que a mi esposa Dios le habla. Y cuando los hijos pueden decir, a mi papá y a mi mamá Dios les habla. Entonces es muy espectacular eso, cuando usted sabe que Dios está ahí dentro del hogar y todos saben quién es Dios, que en cualquier momento, en cualquier dificultad se puede clamar a Dios y Dios trae la respuesta. Entonces en muchas ocasiones no es, ¿por qué no has llevado a tu esposo o a tu esposa a los pies de Cristo a que sea espiritual? Porque la tratas como un carnal. Porque dentro de la iglesia muestras lo espiritual, pero dentro de la casa la tratas como un carnal. No te puedes subir no te puedes subir la rabia porque la tratas como lo peor y así no es. Las esposas y los esposos están esperando de que su respuesta sea como Dios la pone, como que en una respuesta que sea muy difícil, usted hable como Dios le diga que le hable, no saliéndose de tono, porque las mujeres son muy sensibles y nosotros a veces no entendemos que con cualquier palabra que nosotros le decimos a la mujer, la dañamos, porque tenemos que entender que la mujer es oído, nosotros somos ojo, nosotros nos convence lo que vemos, ella lo que escucha. Usted puede decir muchas cosas, hoy le puede decir muchas cosas bonitas, pero con una palabra mal dicha que le digas la dañas. Entonces mire cómo le hablas. Bueno, preguntas. ¿Quién dice yo primero? ¿Inquietudes? ¿Qué pues, iglesia? ¿Tan bueno viven? Ya sabíamos todo eso, pastor. Pero lo practicamos. Si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer a través del internet. Estamos para responder. Damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a colocarnos de pie. Gloria a Dios.